estar en este lugar. Así es. Con el propósito, hermanos, de seguir aprendiendo de Él. Sí. Que Él nos siga instruyendo. Que Él nos siga llenando, hermanos, Aleluya. de su presencia Amén. a cada uno de nosotros. Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. Digámosle a Dios, hermanos, digámosle: buen Padre, que estás en los cielos. Amado Dios, esta hora, bendito Dios, vengo delante de su presencia, amado Dios, rogándole, Padre, suplicándole, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que sea usted, amado Dios, utilizando mi vida, Señor, utilizando mi vida, Padre, a favor, Señor, de cada uno de los que están aquí presentes, Padre, a favor de mi vida, Señor amado. Bendito Dios, esta noche le rogamos, le suplicamos, Señor amado, que sea usted hablándonos, Padre, a través de esta palabra maravillosa, Señor, que esta noche leeremos aquí en este lugar con el propósito, Padre, de ser instruidos, con el propósito, bendito Dios, de aprender, Señor, cada día más de usted, Señor, conocerlo, Señor, a través de la palabra, bendito Dios. Rompe, Señor, toda cadena, Padre. Rompe, Señor, todo dardo del enemigo. Padre, reprende todo espíritu contrario, Señor, al suyo, bendito Dios. Esta hora, Padre, declaramos victoria en este lugar, bendito Dios. Y lo declaramos limpios delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo, le damos gracias, Señor, esta noche. Amén. Amén, Señor, y amén, Padre. Gloria a Dios, bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta noche, hermanos, pues venimos con unos versículos, hermanos, en el capítulo de Lucas, capítulo 4 de Lucas, versículo, hermanos, 16. Vamos a leer hasta el versículo 21. Amén, hermanos. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gloria a Dios. Siéntese, amada iglesia. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gloria al Señor, hermanos. El tema que vamos a desarrollar en esta noche, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, hermanos, dice: Cristo, solo Cristo puede saciar nuestras necesidades. Solo Cristo puede saciar nuestras necesidades. Hermanos, esa es una gran verdad que todos nosotros lo sabemos. Solo Él, hermanos, puede ayudarnos en todo. Solo Él, hermanos, puede levantarnos de una cama de hospital. Solo Él puede libertarnos, hermanos, de cualquier opresión del enemigo. Solamente Él, porque Él es el único que tiene la autoridad para hacerlo. Amén. Amén. Hermanos, dice la palabra del Señor, hermanos: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, y entró en la sinagoga, dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías,
y habiendo abierto el libro, dice, halló el lugar donde estaba escrito. Cuando dice, hermanos, la palabra del Señor halló, esto, hermanos, nos está reflejando a nosotros, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, cuando entró a ese lugar y le dieron el libro, hermanos, que iba a leer, hermanos, Él escogió este versículo a propósito. Él escogió este versículo, hermanos, a propósito. ¿Y por qué le digo esto, hermanos? Porque el Señor Jesucristo en Galilea, Él era bien recibido. A Él lo recibieron bien. Pero en este lugar, hermanos, Nazaret no era bien recibido. A Él ahí lo despreciaron. A Él ahí, hermanos, no lo recibieron bien. Hasta querían matarlo. Entonces, por esa razón, hermanos, pienso que Él tomó este versículo, lo buscó porque la palabra dice, halló. Eso indica, hermanos, que Él buscó el versículo para leerlo y lo hizo, hermanos, a propósito. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí había gente que no creía en Él. Había gente que lo rechazaba. Había gente que no lo veía conforme lo que Él era y lo que Él es. Muchos decían, hermanos, le llamaban blasfemo. Muchos decían que Él no era el Hijo de Dios. Muchos decían que Él no venía del cielo. Y Él siempre, hermanos, lo decía, que Él venía del cielo, que Él había sido enviado por su Padre a la tierra. Pero muchos no lo creían. Entonces, hermanos, es por eso que yo pienso, hermanos, que Él leyó este versículo a propósito. ¿Y por qué? Leamos lo que dice el versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Y dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Cosa, hermanos, que para ellos era duro aceptarlo. Para ellos era difícil aceptar que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer todo esto. Porque para ellos no era posible, porque Él no era Dios delante de ellos. Pero para usted y para mí, Él es Dios. Amén. Él es el Hijo de Dios, sí, y también es Dios, hermano. Y para usted y para mí, Él es poderoso. Aleluya. Él puede hacer esto y muchas cosas más. Señor. Él puede hacer muchas cosas más que usted y yo no nos imaginamos. Aleluya. Como también estas personas no les cabía en la mente que Él venía y les leyó este versículo y les dijo, hermanos, a qué había sido enviado de parte de Dios, porque dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido, oiga, la palabra ungido, allá en el Antiguo Testamento se ungían los sacerdotes, se ungían, hermanos, los reyes, se ungían, hermanos, a otras personas, pero aquí, hermanos, Él dice, me ha ungido, dice, ¿para qué? Para dar buenas nuevas. Cuando Él dice, me ha ungido, no literalmente había sido ungido, como habían sido los otros sacerdotes y los reyes. A Él, Dios, su Padre, lo había apartado, ¿para qué? Para que viniera a hacer esta obra. Para eso lo había apartado, y la palabra ungido viene a significar lo mismo, apartado para hacer la voluntad de Dios. Había sido apartado para hacer la voluntad de su Padre. Y dice Él en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La palabra pobre, hermanos, en la Biblia, nosotros muchas veces, casi la mayoría de veces, la atribuimos, hermanos, a la pobreza espiritual. ¿Sí o no? Pero fíjense que aquí también lo podemos atribuir a esa pobreza. Pero yo pienso, hermanos, que esta palabra dice a los pobres, se estaba refiriendo, hermanos, a aquella gente, hermanos, que no tenía las comodidades que tenían aquellas personas en ese lugar, aquellas personas que no lo recibieron bien, aquellas personas
que no lo trataban como tal. A esos pobres se refería el Señor cuando dijo las buenas nuevas a los pobres. O sea, en otras palabras, hermanos, el Señor no vino aquí a predicarles a los orgullosos, a aquellos altivos, a aquellos que no querían nada con Él. El Señor no vino a eso, a predicarles a ellos. ¿Por qué? Porque eran orgullosos, porque no querían recibirlo, porque no querían aceptar, hermanos, que Él era el Hijo de Dios. Entonces, Él vino a predicarle a los pobres. ¿Por qué los pobres? Porque nosotros los pobres, hermanos, dependiendo, hermanos, de nuestras necesidades, tenemos que buscar quién nos pueda ayudar a salir de eso. ¿Y quién les iba a ayudar a ellos? ¿Quién nos va a ayudar a nosotros como pobres, hermanos? ¿Nos va a ayudar el vecino? ¿Nos va a ayudar un amigo? ¿Un compañero de trabajo? No nos va a ayudar. El único que nos puede ayudar y sacarnos en victoria es Cristo Jesús. Amén. Él es el único que nos puede ayudar, hermanos, a salir adelante. Por eso Él dice que había sido enviado a predicar, a pregonar las buenas nuevas a los pobres. Y dice, hermanos, me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Él era el médico, Él es el médico por excelencia para usted y para mí. Él es nuestro médico por excelencia. A Él vamos primero antes de ir a otro médico, hermanos, porque creemos nosotros que Él tiene la medicina para nuestro quebrantamiento. ¿Está de acuerdo conmigo? Gloria al Señor, hermanos, porque Él dice, hermanos, que me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Aquellos débiles, hermanos, aquellos que ya no podían con todas aquellas cargas que ellos tenían, hermanos, a estas personas vino el Señor a sanarlos, a sanar ese quebrantamiento el cual ellos padecían. Pero para ellas, para aquellas personas que no lo aceptaban, hermanos, para ellos era difícil comprender esta palabra. Pero para usted y para mí, ahora que tenemos este libro sagrado, que todo está escrito aquí, para nosotros ya no es difícil. Pero yo le digo algo, si hubiésemos estado en este momento, en este tiempo, quizás hubiésemos pensado de la misma manera que ellos pensaban. Pero ahora, gloria a Dios, gracias a la misericordia de Dios, hermanos, usted y yo podemos entender esta palabra maravillosa. ¿Y qué quiere decir el Señor? Aquí lo podemos entender porque nosotros hemos leído, hermanos, y sabemos que todo está escrito. Y el mismo Señor dice, hermanos, que ha sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y dice más, hermanos, la palabra del Señor. Dice, a pregonar, dice, libertad a los cautivos. Oiga, a pregonar libertad a los cautivos. Aquellos que estaban presos, hermanos, quizás por el pecado, aquellos que se encontraban cautivos por algún pecado, por alguna costumbre, por algo que ellos hacían a diario, hermanos, pero vino Cristo Jesús a romper todo eso. Vino Él a romper esas cadenas que el enemigo había puesto sobre ellos. De igual manera, así como usted y yo fuimos libertados de ese cautiverio del pecado, porque antes estábamos cautivos en el pecado, estábamos presos ahí en ese pecado, pero vino Jesús a nuestra vida y nos libertó, rompió esas cadenas de pecado, rompió esas ataduras de vicios. Todo eso, hermanos, solamente lo pudo hacer Cristo Jesús en su vida y en mi vida. Solamente Él puede romper todas estas cosas. Nadie más lo puede hacer, hermanos. Yo admiro a veces, hay personas, y mire, que Dios me perdone, pero muchas veces me he reído porque hay alcohólicos, hermanos, que buscan a otros bolos para que les ayuden, hermanos. Y digo otros bolos, porque no decirla a dónde van, pero igual, hermanos, ahí no les va a ayudar en nada, hermanos. Ahí no les va a ayudar en nada, porque otro hombre no puede hacer nada por ellos. El único que puede hacer algo por ellos es Cristo Jesús. Él puede hacer algo por ellos, pero otro hombre no los va a llevar a lo peor, hermanos. Pero Cristo Jesús, hermanos, cuando hace algo en nosotros, cuando hace una obra, no la deja medias. Él completa todo, Él lo hace completo, hermanos. Y es por eso que hoy esta noche estamos todos aquí, porque Dios ha hecho una obra en nosotros maravillosa y la ha hecho completa, hermanos.
Él no deja nada a medias. Bendito. Él cuando comienza algo lo termina. Sí, Señor. Él no es como nosotros, que a veces comenzamos algo y lo dejamos a medias. Déjeme decirle que yo era una persona de esas. Yo comenzaba a estudiar y no terminaba, hermano. Comenzaba a un grado y ya no iba. O sea, nunca terminaba lo que comenzaba, hermano. Pero mire, Dios es tan bueno, hermanos, y es maravilloso que un día, hermanos, cuando a mí me invitaron a estudiar la teología, hermanos, yo le pedí al Señor, porque yo dije, son 3 años. Y dije yo, 3 años eran duros para mí, hermanos, ponerme a pensar, voy a comenzar y no voy a terminar, voy a gastar, y por gusto, decía yo, en mi mente, hermanos, porque la mente de uno es finita, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, que lo sabe todo, un día yo doblé rodillas y le dije al Señor, si yo voy a empezar a estudiar, yo le pido a usted que me dé fuerzas, que fortalezca mi vida y que me ayude a terminar lo que voy a comenzar. Gloria a Dios. Pero yo le pedía confirmación a Dios, porque no quería comenzar algo y dejarlo a medias. Pero como Él, todo lo que comienza lo termina, de igual manera Él me ayudó, hermanos, y la gloria sea para Dios, hermanos, que logramos terminar. Gloria a Jesús. Mire, 3 años que no lo sentimos. Amén. Pero eso, hermanos, se logra por la misericordia de Dios, porque Dios nos ayuda. Mire, dice, hermanos, a pregonar libertad a los cautivos. Y dice, hermanos, vista a los ciegos. Todo eso, hermanos, para aquellas personas que lo despreciaban, todo eso era difícil de aceptarlo. Y aún, hermanos, hoy en este tiempo hay personas que dudan, hay personas que dudan de que Dios puede hacer estos milagros, hay personas que dicen que los milagros se acabaron. Mentira, hermano. Los milagros todavía existen. Amén, así es. Lo que sucede es que hoy en día hay mucho, y perdónenme por lo que le voy a decir, pero hay muchos creyentes, hermanos, halagando, que Aleluya. no ora, Sí, Señor. que no busca del Señor, Cierto. que no ayuna, Sí. que no vigila. Por eso las cosas no se dan, hermanos. Así es. Pero los milagros existen. Amén. Gloria a Y Dios. un milagro, hermanos, es el que Dios ha hecho en usted y en mí. Así Es es. un milagro. Claro. Dígame si no es milagro, hermano, que Claro. hoy estamos en este lugar. Amén. Existen los milagros. Señor. Y hay un milagro, hermano, que yo he visto en mi vida, que usted no sabe cuál es. Señor. Ese es un milagro también, hermanos. Mire, y le voy a contar, le voy a adelantar un testimonio con el permiso de mi esposa. Mi esposa, ella vivió un milagro de parte de Dios. Gloria a Ella Jesús. estaba a punto de ser operada de la vesícula. Y en una campaña, hermanos, ahí en el polígono 20 del parqueo, ahí fue sanada. Gloria a Dios. Para honrar y gloria de nuestro Dios. Bendito. Ahí fue sanada. Entonces, por eso yo, hermanos, no creo cuando alguien dice que los milagros ya no existen. Como no, hermanos, los milagros todavía existen. Amén. Y hermanos, dice que a dar vista a los ciegos. Y si no, preguntémonos, antes usted y yo estábamos ciegos, ¿sí o no? Claro que sí. Ahora vemos, ¿por qué? Por el milagro que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Antes no veíamos, antes andábamos a ciegas, Sí, Señor. pero ahora vemos, porque Dios fue bueno con nosotros y nos dio la vista, hermanos, la vista espiritual. Ahí sí la vamos a pegar a la vista espiritual, porque éramos ciegos espirituales, no queríamos ver las maravillas de Dios, no queríamos ver la grandeza que Dios estaba haciendo en otras personas, y nosotros solo viendo, pero no creíamos. Pero un día Dios vino a nuestra vida y cambió todo eso. Gloria a Dios. Nos dio la vista espiritual, Aleluya. la vista con que ahora vemos la grandeza de nuestro Dios. Amén. Amén. Así es. Gloria al Señor, hermanos. Dice, hermanos, hay un versículo, hermanos, que lo vamos a leer, y es Juan 8:36. Juan 8:36. Juan 8:36 dice, hermanos, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oiga, ese es un milagro que Dios hizo en nosotros. Él nos libertó y por eso ahora somos totalmente libres. Y hay otro versículo que vamos a leer, hermanos, Mateo 11:5. Mateo 11:5. Dice, hermanos, Mateo 11:5, y uno de los que estaban ahí le dijeron, ¿qué hacéis
No. Amén. Aleluya. Aquí dice, hermano, Mateo 11:5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres a los pobres es anunciado el Evangelio. Aleluya. Todo esto, hermanos, es lo que el Señor les estaba diciendo aquí en Lucas, el versículo que leíamos, todo lo que el Señor les dijo, que Él había venido a traer las buenas nuevas a los pobres, y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí vemos, hermanos, lo que Él dice, que los cojos andan, los ciegos ven, hermanos, y el Evangelio dice, es anunciado a quién, a los pobres. Aleluya, es Dios, hermanos, solo Él puede hacer esto, solo Él y nadie más puede hacer esto. Todos, hermanos, pueden pensar, hermanos, que esto no existe, pero usted y yo sabemos que es real, porque usted y yo sabemos que adoramos un Dios real, un Dios vivo, un Dios, hermanos, el cual escucha nuestra oración, que cuando usted dobla rodillas y habla con Él escucha lo que usted le está diciendo, Él responde a su petición, Él ve sus necesidades, Él ve mis necesidades, y por eso, hermanos, nosotros tenemos la seguridad que Dios está vivo y que Dios vive en nuestro corazón. Amén. Como también, hermanos, Él escucha nuestra oración. Aleluya. Y Él sabe, hermanos, de qué usted y yo tenemos necesidad, cuáles son nuestros padecimientos. Él los conoce, hermanos. Solo está que nosotros vayamos a Él y hablemos con Él, hermanos. Porque a Él le gusta, a Él le agrada que usted doble sus rodillas y hable con Él. Amén. Porque si no hablamos con Él, entonces, hermanos, ahí estamos dando a entender como que no nos pasa nada, está todo bien entonces, y como Él es caballero, no va a llegar a decirle a usted qué necesita, sino que nosotros somos los necesitados, de tal manera, usted y yo es que vamos a ir de rodillas a Él. Gloria a Dios. Usted y yo nos vamos a humillar delante de Dios, Señor. porque eso es lo que a Él le agrada. Y dice, hermanos, el versículo, a poner en libertad, dice, los oprimidos, a todos aquellos, hermanos, que eran oprimidos. Usted sabe que el pobre, por lo general, siempre es oprimido por aquel que tiene más. Pero ¿qué vino a hacer nuestro Señor Jesucristo? A quitarnos esa opresión. A quitarnos esa opresión, a que ya no seamos oprimidos. Pero no vino a que nosotros seamos desobedientes, ¿verdad? No. Él dice que vino, hermanos, a poner en libertad a los oprimidos. A usted y a mí. Antes estábamos oprimidos por el enemigo, ¿sí o no? El enemigo nos tenía ahí bien oprimidos, que hacíamos lo que él quería, íbamos a donde él quería, comíamos lo que él quería, todo, hermanos, celebrábamos lo que él quería, estábamos oprimidos por el enemigo. Él hacía con nosotros lo que a él le parecía, pero un día llegó Cristo a nuestra vida y nos libertó. Gloria a Dios. Ahora hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Ahora vivimos para Cristo. Ahora vivimos para hacer su voluntad. Ahora vivimos, hermanos, para obedecerle a aquel que nos libertó. Amén. Porque si somos obedientes, hermanos, vamos a demostrar que estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Sí, Señor. Porque si no somos obedientes, entonces ahí estamos dando a entender que no estamos agradecidos, hermanos, por lo que Él ha hecho con nosotros o por nosotros. Pero debemos de ser agradecidos y vivir agradecidamente con Él. Dice el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. A predicar el año agradable del Señor. Hermanos, este versículo, cuando Él dice, hermanos, a predicar el año agradable del Señor, este versículo, hermanos, nos lleva a la memoria lo que pasaba allá, hermanos, lo que se hacía allá en Levítico, capítulo 25. Si usted lo puede leer conmigo, Levíticos, capítulo 25. Levítico 25 del versículo 6.
25, 6 dice, mire, mas el descanso de la tierra, versículo 10, leamos mejor. Y dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Este versículo 10, hermanos, cuando el Señor dice allá en Lucas, hermanos, que dice de la siguiente manera, dice, hermanos, a predicar el año agradable del Señor. En aquel tiempo, hermanos, en Levítico, lo que sucedía, hermanos, en este versículo 10 que leímos, dice que y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad, dice, en la tierra a todos sus moradores. Ese año será, dice, de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. O sea, hermanos, que en ese año toda esta gente que había vendido sus tierras, que había vendido sus posesiones, en este año, hermanos, esas posesiones regresaban a ellos. Esas posesiones volvían a ellos y aquellos esclavos, hermanos, volvían a ser libres y volvían a unirse con su familia. Eso es lo que sucedía en aquel tiempo. Eso es lo que dice el versículo 10. Volveréis, dice, cada uno a vuestra posesión. Volverá a tener lo que era de él. Y dice más. Y volverá, dice, a su familia. Y cada cual volverá a su familia. O sea, dejaban de seguir en la esclavitud, hermanos, y se reunían con sus familias. Ahí, hermanos, ese año, esa fiesta se celebraba cada 50 años, según lo que dice Levíticos. Entonces ahí todos, hermanos, volvían a sus posesiones y todos volvían, los esclavos volvían a su familia. Entonces, ¿qué hizo el Señor en nosotros, hermanos? ¿Qué hizo el Señor? Cuando usted y yo andábamos en el mundo, el enemigo nos había robado todo, ¿sí o no? Nos había robado muchas cosas, hermanos. Ya no eran de nosotros. Ya la familia ya no era nuestra. Éramos esclavos del enemigo. Pero ¿qué dice el Señor en este versículo? A predicar el año agradable del Señor. ¿A qué se refiere? A lo que le leímos en Levítico. Entonces, ¿ahora qué pasa, hermanos? Ahora Cristo Jesús vino a nosotros y nos ha devuelto todo lo que el diablo nos había quitado. Gloria a Dios, aleluya. Él nos ha devuelto todo lo que el diablo nos había quitado. ¿Por qué? Porque nos había robado, hermanos, hasta la felicidad. Porque nosotros creíamos que éramos felices haciendo y deshaciendo cosas desagradables delante de Dios. Creíamos nosotros ser felices, pero era mentira. Esa era una mentira del enemigo. Allí nadie es feliz, hermanos. Felices somos ahora que estamos en Cristo. Amén. Ahora somos felices. Ahora podemos decir que conocemos la verdadera felicidad. Porque Cristo es felicidad para ustedes. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Nos ha devuelto todo lo que el enemigo nos había robado. Mira, hermanos, no me está preguntando, pero yo estuve a punto de perder mi familia. Yo estuve a punto de perder a mi esposa, a mis hijos. Hermanos, pero Dios tuvo misericordia de mí y aquí estamos, hermanos, unidos todos, bendito, alabando al Señor. Bendito sea Cristo, hermano, porque Él ha hecho cosas grandes en mi vida. Amén. Y no dudo que el Señor ha hecho cosas grandes en ustedes. Lo que sucede, hermanos, es que muchas veces nos da pena contarlo, muchas veces nos da pena testificarlo, pero que no nos dé pena, porque eso, hermanos, es para la honra y gloria de nuestro Dios. Es para que el mundo sepa las grandes cosas que Dios hace en la vida del ser humano, en aquel que se arrepiente de sus maldades y se vuelve a Cristo. Dios, hermanos, a través de Jesucristo nos devolvió todo. A los jóvenes, hermanos, que ya no se divertían con su familia, no salían a disfrutar, hermanos, no salían de paseo porque el enemigo los tenía presos. El enemigo les había robado la libertad. Hermanos, pero ahora están en Cristo Jesús, ahora disfrutan de esa libertad, porque solamente Él puede hacernos libres. Amén, así es. El enemigo es mentiroso, hermanos, y nos va a tener engañados, pero Dios es poderoso, hermanos. Aleluya. Y es más poderoso
que el enemigo. Por eso es que Él rompió esas cadenas. Por eso es que a través del Señor Jesucristo, Él vino a nuestra vida y nos ha devuelto todo, hermano. Gracias, Señor. ¿O no le ha devuelto nada a usted? El Señor nos ha dado todo. El Señor nos ha dado la felicidad. El Señor nos ha dado la estabilidad económica, la estabilidad en el matrimonio. Porque aquellos que vivíamos en vicios, ya éramos inestables en el matrimonio. Ya por poco ya nos abrían la puerta. Pero Dios es maravilloso, hermano, que cambió nuestro corazón, que cambió nuestra mente, que cambió nuestra manera de vivir. Y ahora, hermanos, estamos aquí para darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Porque solo Él se lo merece. Claro. Él es el único, grande y poderoso. Así es. Hermanos, sobre todos nosotros. Y dice el versículo 20, y enrollando el libro, dice, lo dio a los ministros, al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Estaban fijos en él, porque ahí no solo habían necesitados como usted y como yo de Dios, no, allá había también personas que estaban en ese lugar para criticar, para señalar lo que Jesús iba a decir, para ver, hermanos, si no blasfemaba según el pensamiento de ellos. Pero como Él todo lo sabe, hermanos, y todo lo puede, Él sabía lo que iba a decir. Y dice el versículo 21, y comenzó, dice, a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí se estaba cumpliendo, hermanos, la escritura que hallamos allá en Isaías 61, 1 y 2. Esa escritura, lo que decía, lo que hablaba Isaías de nuestro Señor Jesucristo, en este momento, hermanos, el Señor les dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué? Porque en ese momento Él estaba dando muestras, Él estaba enseñando, hermanos, que Él había venido a libertar a los cautivos, que Él había venido a darle vista a los ciegos, a sanar a los quebrantados de corazón. Él estaba diciendo, hermano, que todo eso sería hecho por Él. Aleluya. Entonces, ahí, y lo hizo, hermanos, porque le dije al principio que lo había hecho a propósito, porque esas personas no lo recibieron bien, esas personas no era Él agradable a ellos. Entonces esto, hermanos, el decirles esto, el Señor, era como darles una bofetada a cada uno de ellos. Eso era, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no creían en Él, y así hace el Señor con todos aquellos que no creen en Él. Los vamos a bofetear. Es mejor que creamos en el Señor. Así es. Que creamos, hermanos, y que estemos seguros que solamente en sus brazos vamos a estar bien. Aleluya. Solamente en las manos de Dios vamos a estar bien, hermanos. Ahí vamos a estar felices. Ahí vamos a tener todo. Nada nos ha de faltar estando en las manos de Dios. Gloria a Jesús. Sí, hermanos, vendrán dificultades en nuestra vida, pero todas esas, hermanos, las vamos a poder solventar con la ayuda de Dios. Amén. Porque Él dijo en su palabra que no nos había dejado solos. Yes. Y usted y yo, al que parezcamos que estamos solos, no es así. Amén. Dios está con nosotros Amén. todos los días Aleluya. de nuestra vida, en cada momento, en cada lugar. Dios está allí con nosotros. Amén. Por eso es que tenemos que tener cuidado de andar caminando bien delante de Dios, porque Él ahí está con nosotros. Sí, Señor. Él está viendo lo que usted hace. Él ve lo que yo hago. Él está en todo lugar. Así que, hermanos, no estamos solos. Él está con nosotros. Y esa es mentira del enemigo. Cuando a veces hay personas que pueden decir, Dios ya se alejó de mí. No, hermanos, Él no se ha alejado de nadie. Él ahí está. Quien a veces se aleja somos nosotros. Así es. Pero Él no se aleja, hermanos. Él no se mueve de su lugar. Él mantiene su posición. Porque Él no puede. Él no tiene variación, hermanos. Nosotros somos los que variamos muchas veces. Nosotros los alejamos de Dios. Sí, Señor. Y a veces no queremos nada con Dios, hermano. Pero Él no, hermanos. Y cuando empezamos a sentir, hermano, la debilidad, empezamos a sentir aquella cosa horrible, que ya nos sentimos solos, hermanos. Pero muchas veces decimos, Dios se ha alejado, pero no nos ponemos a pensar, hermano, el qué hemos hecho nosotros. ¿Qué estamos haciendo?
¿Qué está pasando con nuestra vida? Porque Dios no nos ha abandonado, hermano. Aleluya. En ningún momento. Dios está siempre con nosotros. Gloria a Dios. Dios está aquí en este lugar, hermano. Aleluya. Dios está con nosotros en este Amén. lugar. Así es. Dios está en nuestra casa, hermano. Aleluya. Porque Él ha prometido estar en todo lugar con nosotros. Gloria a Dios. El problema, hermanos, es que nosotros muchas veces nos descuidamos espiritualmente y es ahí donde empezamos a sentir ese vacío. Sí, Jesús. Pero Dios, ahí está. Aleluya. Solo está, hermanos, que nos humillemos nuevamente delante de Dios y busquemos a Dios como antes lo hacíamos. Sí, Señor. Muchas veces, hermanos, bajamos de calidad espiritual. Sí, pero se debe, hermanos, al descuido que nosotros tenemos muchas veces. Y a veces, hermanos, se lo echamos a Dios, por decirlo así. Les decimos, no, es que Dios se ha alejado de mí. Es que yo ya no siento la presencia de Dios. Cuando usted y yo ya no sintamos la presencia de Dios, preguntémonos, afijámonos y preguntémonos por qué ya no sentimos la presencia de Dios. Así es, así es. Eso deberíamos de hacer, pero nunca digamos, es que Dios se alejó de mí, quizás Dios ya no me quiere. ¿Cómo no? Si Dios siempre nos ama. Si Él dice que nos ama, hermanos, eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Aunque usted y yo muchas veces nos portemos mal, eso no va a cambiar. Y le digo esto, hermanos, porque eso es similar a usted y a mí como padres de familia. Su hijo, mi hijo, se puede portar mal, pero no por eso usted va a dejar de amarlo. ¿O va a dejar de amarlo? Es su hijo, es su hija, usted la va a amar igual. A pesar de lo mal que se porte, a pesar de lo que esté haciendo mal, pero su amor no va a cambiar. Así es Dios con nosotros. Él no cambia, hermanos. Él no deja de amarnos nunca. Gloria a Dios. Él siempre nos amará. Nosotros debemos de cuidar, hermanos, mantener ese amor por nuestro Dios. Aleluya. Sí, nosotros debemos de cultivar ese amor que muchas veces decimos que amamos a Dios. Debemos de cultivar ese amor si en verdad amamos a Dios. Así es, Jesús. Para que eso no cambie, hermanos. Sí, porque es bien bonito cantar alabanza, ¿verdad? Y decir, Jesús, yo te amo. Jesús, yo te amo. Pero y en la realidad, hermanos, ¿será verdad que lo estamos amando? ¿Será verdad que eso sale de nuestro corazón? ¿O es porque estamos rellenando lo que está cantando? Ay, Señor mío. Hay cosas, hermanos, que son así. Hay cosas que muchas veces no salen de nuestro corazón. Pero que Dios nos ayude, hermanos, para que cuando cantemos de verdad, hermanos, salga de nuestro corazón y lo demostremos, hermanos, con hecho que amamos a Dios. Así es. ¿Cómo lo vamos a demostrar, hermanos? Con nuestro testimonio. Vamos a siempre dar un buen testimonio. Vamos, hermanos, a hacer o no vamos a permitir esta palabra que otros hablen en más de nosotros o que nos señalen. Vamos a ser personas irreprensibles, dice la palabra de Dios, ¿verdad? El apóstol Pablo dice eso, ¿verdad? Que debemos de ser irreprensibles. Y eso significa, hermano, que no tengamos de qué avergonzarnos. Jesús. Debemos de luchar por eso, hermano. Sí, Señor. Como hijos de Dios, luchar por no avergonzarnos de nada, porque nadie, hermano, nos señale, aunque siempre va a haber gente que nos va a señalar, pero que eso se compruebe, hermano. Sí, porque cuando ustedes señalen algo, que se compruebe delante de Dios y delante de las autoridades espirituales, porque nada cuesta señalar a alguien, pero si eso no se puede comprobar, no sirve de nada. Así que, hermanos, que Dios nos ayude y que no nos olvidemos de Dios y que no nos alejemos de Dios y que siempre, hermanos, permanezcamos en los caminos del Señor, en el lugar donde Él nos ha llamado, hermanos. Aleluya. Él nos ha llamado a adorarle en este lugar. Amén. Y adorémosle. Gloria Gloria al al Rey. Señor. El Señor les bendiga, hermanos. Cierren sus ojitos. Amén. Vamos